Hola, hola, bienvenidos a esta sesión de atención básica de trauma y soporte vital básico de nuestro programa de formación de brigadas en Doctor Tips. Soy el doctor Daniel Pérez y hoy vamos a estar hablando acerca de este importante tema y haciendo un repaso general por todas las diferentes escenas, escenarios o situaciones en las cuales debemos atender o aplicar este protocolo de XABCDE. Bienvenidos. Entremos de inmediato a ver cada una de las diferentes letras que utilizamos para recordar la atención del paciente en trauma. De nuevo les digo, ahorita vamos a ver un protocolo específico donde van los diferentes pasos que siempre hacemos para atender a nuestros pacientes en escenas de trauma. Sin embargo, vamos a ver los conceptos básicos y el primer concepto es la letra A. Recuerden que A, B, C, D, E, cada letra significa algo en español o en inglés. En este caso era Airway Management, que es el manejo de la vía aérea. Es aérea la palabra que tenemos que recordar, pero le vamos a sumar aquí un aspecto muy importante que es la columna cervical, el manejo de la columna cervical. Entonces, siempre que vamos a hablar de estos pacientes, cuando estamos en la parte inicial de trauma, vamos a ver de primero esta letra, vamos a recordar de primero esta letra, donde vamos a hablar si el paciente puede hablar, que eso es importantísimo, si él habla, su vía aérea no va a estar obstruida, pero también de acuerdo al mecanismo del trauma que haya ocurrido, vamos a valorar si requiere o no la colocación de un cuello cervical. De lo contrario, como tendremos en nuestro taller práctico también, es importante la colocación de las manos para sostener la cabeza y evitar que haya movimientos bruscos o que haya movimientos de extensión o flexión del cuello que puedan producir otras lesiones y valorar el cuello. De aquí es donde vamos a determinar la necesidad de colocar un collarín cervical. Muy importante destacar que no colocamos el collar cervical al 100% del paciente, sino que va a depender del mecanismo de trauma, si ha sido una caída de altura, si ha sido un paciente, no sé, en un accidente motociclístico que ha caído muchos metros adelante, si hay lesiones o hay criterios específicos para esto, que se trabajan mucho desde el punto de vista de emergencias médicas o de técnicos en emergencias médicas y de médicos, pero que a nivel de brigadas vamos a procurar evitar los movimientos bruscos y sostener también mientras llega la ayuda. La siguiente de nuestras letras es la B y en este caso con la letra B es muy importante recordar que esta es la valoración del tórax. Ya habíamos visto, digamos, desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a valorar toda la parte de lo que es el tórax de nuestro paciente. Para valorar este tórax, nosotros vamos a tener siempre la perspectiva de cómo respiramos normalmente. Entonces recuerden, siempre hacemos un ejercicio que es poner unas manos en el pecho y respirar. El tórax se mueve de manera simétrica y de los dos lados es igual, ¿ok? Se mueve exactamente igual de ambos lados y se expande el tórax de manera simétrica. Ese movimiento es el que tiene que tener una persona cuando valoramos la letra B. Si nosotros estamos viendo que hay un movimiento dispar, uno se mueve, el otro no, uno se ve inflamado, el otro no, hay una zona que se está moviendo de manera inestable y genera mucho dolor como el tórax inestable, entonces ahí debemos estar muy atentos porque podemos estar delante de alguna de estas lesiones, como lo son en este caso el neumotórax, el hemotórax o el tórax inestable, que es ese que se mueve mucho. En esta se va a mover diferente, o un lado se mueve y el otro no, o un lado se ve como más inflamado, digamos, y el otro no. Esta casi no se ve, pero se puede dar en algunos pacientes, es bien complicada de manejar, pero estas son identificables viendo al paciente. ¿Cómo también hacemos para valorar esta letra B? De nuevo hablando, igual que hicimos con la letra A, aquí hablamos con el paciente. Un paciente que no tiene una buena respiración tampoco va a poder hablar correctamente, va a tener una habla entrecortada. Cuando llegamos a la letra C, aquí hay dos aspectos que vamos a controlar. Tendremos una clase específica de control de hemorragias, entonces les recomiendo ir a ver el video de control de hemorragias para profundizar sobre estos aspectos. Sin embargo, la C es esto, control de hemorragias, pero también hablando del control de las fracturas. Recuerden que lo tendremos en la parte práctica, recuerden que también el movimiento de nuestros pacientes es importantísimo porque las hemorragias pueden ser internas y externas y las fracturas sangran montones. Entonces, una estabilización de una fractura nos puede evitar un sangrado. Pero de lo contrario, si tenemos un paciente con una amputación o con algo similar, deberemos actuar de manera rápida para evitar esto. Y aquí es donde se va a sumar la X, que vamos a hablar más adelante en el protocolo, porque
Esa X lo que nos dice es básicamente que cualquier situación que vaya a poner a la vida del paciente en riesgo de inmediato, que vaya a generar la muerte de inmediato, es la primera que debe ser atendida. Y las hemorragias son evidentemente una de ellas. La D es el déficit neurológico de nuestros pacientes. Y de nuevo, para valorar si alguien está neurológicamente íntegro, conectado, digámoslo así, necesitamos entonces hacer una valoración con el paciente y básicamente es hablando con el paciente. Entonces vean que la A, la B y la D son solamente llegar a una escena y hablar con un paciente y vamos a darnos cuenta si tiene problemas en la vía aérea, si tiene problemas en la respiración como tal, o si tuvo un golpe fuerte en la cabeza, ¿ok? Porque puede ser que esté inconsciente, puede ser que no, que sí, que esté alerta, pero que le cueste hablarme o que no entienda o que no recuerde algunas cosas como su nombre. Y eso es un dato importante para saber que se golpeó probablemente la cabeza, aunque no se vea una lesión. Eh, Hay también una respuesta verbal o no, puede ser que haga sonidos nada más, que sabemos que está vivo, pero que no necesariamente está neurológicamente íntegro, o si no, que usted toca y no le duele nada, eso también es importante. Una vez más, hablar con el paciente aquí es lo más importante. Y esta es la E, que es la atención hospitalaria sería exposición, buscar las lesiones y además controlar la temperatura. En nuestro caso, en formación de brigadas, vamos a hacer mucho control de la temperatura. Si está en una zona donde hay frío, etcétera, es importante que el paciente no se enfríe, que las mantas térmicas se utilicen. No vamos a cortar toda la ropa de este paciente para buscar lesiones en este paciente, a menos de que sea necesario. No lo vamos a hacer porque esto no aplica a nivel prehospitalario, como en el caso de las brigadas son prehospitalarias, no aplicaría porque enfriar un paciente es bien, puede ser bien perjudicial. Entonces no lo hacemos de esta manera, sino que planteamos que sea más que todo ese control de la temperatura, evitar que un paciente se nos enfríe. Muy bien. Y les decía que todo esto nos lleva entonces siempre a un protocolo que siempre va a tener pasos. El primero de estos pasos, ustedes siempre lo han visto o lo han escuchado, se conoce muy bien, que básicamente es la seguridad de la escena. Siempre vamos a tener nosotros una escena que va a ser segura y que nos va a permitir que no haya ninguna afectación más hacia nosotros, que no vaya a haber ningún problema donde nosotros mismos podamos vernos afectados o donde tengamos que mover a este paciente muy rápido y que no lo hagamos por no haber visto siempre la zona, siempre las diferentes situaciones que pueden estar a nuestro alrededor. Luego de eso, nosotros siempre vamos a presentarnos, siempre vamos a ir donde nuestro paciente y vamos a buscar o vamos a decir, hola, yo soy tal, soy parte de la brigada y vamos a hablar con nuestro paciente. Eso es importantísimo, hablar con nuestro paciente mientras observamos a nuestro paciente intentando identificar cuáles son las lesiones que ya tiene. ¿Por qué ese hablar? Porque ese hablar, recuerden que de una vez fue el A, el B y el D. Muy bien. Entonces, solamente llegar a la escena es segura, sí. Muy bien, entrar, hola, ¿cómo estás? Soy parte de las brigadas, cuénteme qué le ocurrió, cuál es su nombre. Solamente esto va a permitir que, mientras lo estoy viendo, va a permitir que yo valore todo mi ABCD de inmediato. Y eso es la revisión primaria, así se denomina este proceso, revisión primaria, y va a ser muy rápido y muy práctico para saber qué, para saber específicamente, identificar específicamente lesiones que puedan ser o acabar con la vida de este paciente de inmediato. Entonces sí, es una XABCDE. ¿Por qué? Porque después de que yo llegué, vi esto, hice este proceso, este espacio va a tener prioridad uno y me va a permitir entonces tomar decisiones más rápidamente. Tengo que activar ya, tengo que buscar un torniquete, tengo que hacer una compresión, tengo que hacer cualquier cosa que tenga que hacer con este paciente, lo puedo hacer de inmediato porque ya tengo esa valoración o comprendo muy bien que lo que representa también esta X dentro de ese proceso. Una vez que yo he hecho estos pasos y casi que simultáneamente, recuerden que esto tiene mucho de simultaneidad, tengo que activar el sistema de emergencias. Siempre vamos a activar el sistema de emergencias. Le pedimos a un compañero, llamamos, pedimos, si la compañía o la empresa tiene algún sistema de emergencias, vamos a pedir que se active ese sistema de emergencias. De lo contrario, llamaré, pondré mi teléfono en altavoz, con mis auriculares, con lo que sea, mientras yo corro el resto del espacio.
Es muy importante en esta activación es muy, muy, muy importante que nosotros recordemos que se debe hablar siempre de los signos de alarma que tiene este paciente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este paciente que nos va a permitir, que va a permitir al operador saber qué ambulancia envía? ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro país hay diferentes tipos de ambulancia y en algunas ocasiones nada más necesitamos transportar un paciente con un técnico. En otras ocasiones vamos a necesitar soporte avanzado. Y por eso es muy importante que nosotros podamos decirle a la operadora o al compañero que está llamando a la operadora, indique que tiene una fractura, indica que no me habla, que no me responde, que no parece estar consciente, pero que sí respira. Ese tipo de cosas hacen que la operadora sepa qué tiene que hacer y a dónde tiene que remitirlo. Y una vez que hemos hecho todos estos pasos, ahora sí nos vamos a ir a la línea completa, ya en una segunda parte con mucho más calma, de la A, la B, ¿verdad? La C que habíamos hablado anteriormente, la D y por último, la última de estas que es la E. ¿Ok? Entonces, recordemos aquí muy rápidamente que básicamente lo que vamos a hacer es hablar con el paciente, ver cómo está moviéndose este pecho, verificar si hay fracturas o hemorragias. Aquí con solamente haber hablado la A y la B ya sabremos si tiene alguna alteración o se golpeó la cabeza o no. Y por último, vamos a controlar la temperatura de nuestro paciente. Muy bien. Ok, recuerden también con el aspecto de colocación de férulas que la mayor parte de equipos de brigadas tienen dentro de todas sus indumentarias, dentro de todas sus posibilidades, férulas. Hay férulas de diferentes tipos, hay neumáticas, hay rígidas, hay flexibles, etcétera. Estas de la imagen son férulas rígidas, pero aquí hay que acordarse de varios puntos. Vamos a buscar siempre volver a este paciente o tener a este paciente en una posición anatómica. Eso quiere decir que no vamos a hacer giros, que no vamos a estar moviéndolo de una manera inadecuada. Eso también quiere decir que habrá movimientos que no podemos hacer y que no los vamos a hacer, sino que solamente buscamos estabilizar un poco esta fractura para evitar otros sangrados o para evitar otras lesiones posibles en este paciente y para que el transporte sea el más adecuado. Muy bien, pero no para intentar que quede exactamente igual a como esperábamos que quede en un inicio. Tendremos un espacio para practicar la colocación de férulas y la movilización del paciente en nuestros talleres prácticos. En nuestra sesión de soporte vital básico vamos a conocer todos los aspectos necesarios. Les recomiendo ir a ver este video una vez hayan terminado esta sesión para que puedan también reforzar estos aspectos. Pero recuerden algo muy importante, usualmente cuando el corazón se detiene, cuando hay un paro cardiorrespiratorio en el área médica o en el soporte vital básico como tal, es porque el corazón ha tenido un movimiento anómalo, es porque hay algún tipo de obstrucción en las arterias del corazón o cosas similares. En trauma no, en trauma usualmente es porque el trauma es tan grande que no permite el movimiento del corazón, o hay la pérdida de sangre es tan grande que ya no permite el movimiento, o que ya no hay sangre como tal para transportar. Entonces, usualmente en trauma no damos un soporte vital básico eh, con el fin de recuperar la vida de nuestro paciente. Sí, en algunas ocasiones podemos hacer este soporte más para dar un soporte a la familia que en realidad a este paciente o a las personas, pero estamos conscientes de que la oportunidad de que este paciente pues tenga un retorno a circulación espontánea es bastante complicada. Así que hay que valorarlo muy bien y solamente en ciertas condiciones, tal vez cuando ya hay un equipo de atención más especializado, podríamos valorarlo. De lo contrario, no vamos a aplicarlo porque podemos dañar más a este paciente. Y bueno, hemos llegado al cierre de esta sesión, donde hemos visto todos los aspectos necesarios para atender pacientes en trauma y que serán reforzados en nuestros talleres prácticos. Les agradezco muchísimo por este espacio. Soy el doctor Daniel Pérez y nos vemos.